El Senado todopoderoso, el quiebre inminente de la democracia peruana. A partir de 2026 tendremos un Senado de 60 escaños, 30 elegidos por Senado Nacional y 30 elegidos por Senado Regional. ¿Por qué decimos que es todopoderoso? Bueno, este es un juego de matemáticas. Todo depende del número de votos que se logre en el Senado. La coalición demócrata logra 31 escaños en el Senado, es decir, más de la mitad del Senado, entonces con eso podremos evitar que leyes, por ejemplo, imaginen que el pacto mafioso quiera impulsar otra ley pro crimen, dado que la coalición demócrata tiene la mayoría, es decir, la mitad más uno, entonces podrá darle stop y detener estos intentos y hacer que esas antirreformas logren pasar. Ahora bien, y aquí empieza la desgracia, si el pacto mafioso logra la mitad más uno de los escaños, es decir, 31 escaños, entonces pasamos a una situación donde el pacto autoritario tiene la mayoría y con eso, cuando querramos impulsar una ley anticrimen, entonces, dado que el pacto mafioso tendrá la mayoría, podrá desnaturalizar esta ley enviada por diputados y transformarla en una ley pro crimen. Porque, lamentablemente, en la fórmula de Senado que ha diseñado este Congreso, le ha dado poder de modificación, no solamente de aprobar o rechazar, sino también de modificación, que en la práctica es desnaturalización de los proyectos que envíen en diputados. ¿Qué más puede hacer con la mayoría? Bueno, si es que hay una ley que pone en peligro o desbarata el proyecto que está tratando de sacar adelante la presidencia o el ejecutivo, entonces lo que pasa en otros países es que el presidente puede hacer un veto, decir que esta ley que están tratando de impulsar está yendo en contra del plan de gobierno y por eso necesito algunas modificaciones o necesito que esta ley no pase. Lo que ocurre aquí es que con mayoría el Senado puede completamente saltarse en la observación presidencial y así, sin siquiera pasar de vuelta por diputados, con mayoría simple cae y así pueden la ley otra vez pasar. Como referencia, en otros países que tienen bicameralidad con sistema presidencial puro, cuando un presidente lleva a cabo un veto presidencial, observación presidencial en el caso peruano, eso se tendría que reaprobar, pero ya no solamente con la mayoría simple, sino con la mayoría, pero de 2/3, que es un número mucho más alto de votos. Si quieren insistir en ese proyecto, entonces ambas cámaras tendrían que aprobarlo con un número mucho más alto. En el caso peruano, en la fórmula que ha diseñado este Congreso, lamentablemente el Senado, con su mayoría simple, bueno, mayoría absoluta de 31 escaños, puede saltarse el veto presidencial. ¿Qué más? Con la mayoría simple, el Senado podrá blindar a los funcionarios, normalmente congresistas, por conflicto de intereses, tráfico de influencias, todos aquellos delitos de función, podrá blindarlos para que así la fiscalía no pueda perseguirlos. Solamente esto es debido al beneficio de antejuicio. Como uno podría decir, bueno, entonces cambiemos la Constitución para que precisamente para hacer reformas constitucionales tiene que ser aprobada esa reforma constitucional, por lo menos siquiera para que vaya a referéndum por mayoría de los 31 votos. Así que si el pacto autoritario, el pacto mafioso tiene 31 escaños, perdimos, porque no hay forma de reformar, rediseñar este sistema de bicameralidad. Podríamos impulsar una reforma constitucional, una iniciativa, pero el Senado, con su mayoría autoritaria, diría no gracias. Entonces, ¿qué le queda al presidente con esta mayoría absoluta de 31 escaños? ¿Podría caer la presidencia? Bueno, todavía no. Porque si es que la coalición demócrata aún tiene 21 escaños, ese es un número súper importante. Si la coalición demócrata aún cuenta con 21 escaños, entonces pueden evitar que el presidente sea vacado. Porque para vacar se necesita los 2/3 de los votos. Pero imaginen que vamos a una situación donde el pacto autoritario sí logra los 2/3 de escaños en el Senado. Spoiler, aquí ya es el fin de la democracia.
con 2/3 del Senado, es decir, 40 escaños o más, entonces el pacto autoritario podrá vacar al presidente. También con 2/3 del Senado, 40 o más escaños, podrá remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sin siquiera pasar por diputados, porque usaría la herramienta de remoción de autoridades. También con los 2/3 podrán imponer a los 7 miembros del Tribunal Constitucional a su medida, para que así el tribunal les avale todas las desgracias inconstitucionales que lleven adelante. Asimismo, con 2/3 del Senado podrán inhabilitar a través de juicio político a sus contrincantes políticos. Empezarán a uno por uno inhabilitar a fiscales supremos, a otros magistrados, como el actual pacto autoritario lo ha estado haciendo. Y peor, uno podría decir, bueno, pero se puede disolver, ¿no? No, no se puede disolver. El Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, es intocable por los 5 años que dure el Senado. No hay forma de disolverlo ni forma de renovarlo. En comparación, en otros países que tienen sistema bicameral y sistema presidencial puro o semipresidencial, hay siempre dos cosas. O bien el veto presidencial necesita una mayoría alta para que las cámaras puedan saltarse el veto presidencial. Arriba ven 2/3 en Paraguay, 2/3 en Bolivia, 2/3 en Uruguay, 2/3 en México. O bien será esa regla donde el voto para saltarse el veto presidencial tiene que ser bastante alto y no solamente la mayoría absoluta. O la otra alternativa es que el Senado se renueve parcialmente cada cierto número de años. Por ejemplo, en Argentina se renueva la mitad del Senado cada 3 años. En Francia la mitad se renueva también cada 3 años. En Estados Unidos 1/3 del Senado se renueva cada 2 años y así sucesivamente. Ninguna de las dos cosas se ha dado en el diseño que ha hecho el Congreso para el Senado peruano. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una situación de ejecutivo versus un Senado completamente copado por el pacto mafioso, el pacto autoritario? Lo único que le queda al ejecutivo es tener lista su carta de renuncia, así como la de los vicepresidentes, es decir, la línea completa del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque cuando renuncia todo el Ejecutivo, eso gatilla elecciones generales. Así que esa es la única herramienta que le queda al Ejecutivo para poder persuadir al Senado. Pero por supuesto, si en lugar de eso el Senado logra persuadir a uno de los vicepresidentes, entonces cae todos los demás y ese vicepresidente títere se acomoda al Senado eh, con mayoría autoritaria y volvemos a la situación que hemos estado viviendo una y otra vez. Solo que ahora hay un candado mucho más grande porque el Senado solo lo componen 60 personas. Ya ven, y ni siquiera es necesario tener todo el Senado. Los números mágicos son la mitad más uno o los 2/3. Si consigue los 2/3, se acabó la historia. Entonces, sabemos el por estos no, por quién no votar. Ya debe ser claro por quién no debemos votar. Pero entonces, ¿por quién sí votar? Bueno, aquí una opinión, espacio de opinión, podemos ver a qué partidos le tiene miedo el pacto. De nuevo, no se trata de aquí de quién gane la presidencia. Se trata de qué partidos logren hacer una coalición demócrata para poder corregir todas las barbaridades que este Congreso estaba haciendo. Si la coalición demócrata logra suficientes escaños en el Senado, entonces habrá una chance de poder sanar a nuestro Perú. Espero que les haya gustado. Abajo pueden comentar y pueden compartir. Hasta luego.